Este es el momento de abrir los ojos y reconocer a Cristo en nuestro camino. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él». Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento.
Avanzamos, ya nos vamos metiendo de lleno en esta tercera semana del tiempo de Pascua, y la resurrección de Jesús, la vida real de Jesús, sigue siendo la buena noticia por excelencia. Esto es lo que acabamos de escuchar en el texto de la primera lectura, donde Pedro, en esta suerte de discurso de Pentecostés, les va a decir a quienes lo escuchan, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y también va a ser el mismo Pedro el que en la carta va a hablar de las consecuencias que tiene en la vida nueva de los cristianos esta resurrección de Jesús. Y va a recordar, Dios lo resucitó y le dio la gloria. Y finalmente también va a ser el tema que descoloca a estos discípulos que se iban alejando de Jerusalén camino a su tierra, a su pueblo. La resurrección se ve que estaba en el lenguaje, estaba como en el aire, estaba entre lo que la gente comentaba. Como lo que acabamos de escuchar es palabra de Dios, y siempre recordamos que la idea es que esta palabra, para que como a los discípulos de Emaús también a nosotros nos arda el corazón, tenemos que no solo escucharla, sino que tenemos que hacerle lugar en el corazón para que eso después se traduzca en obras concretas. Entonces, este texto que hemos escuchado seguramente muchas veces es uno de los relatos de las apariciones de Jesús que está como organizado de forma catequística, porque viene a ser como un recorrido de nuestra propia historia. De hecho, Lucas se ocupa de hacernos saber el nombre, Cleofás, de uno de estos dos discípulos. Y seguramente con un interés no coloca, no nos hace conocer, lo deja a ese otro discípulo en el anonimato, porque allí estamos nosotros. Esa es nuestra historia. Nuestra historia es un tener que regresar una y otra vez a aquello que hace el pecado en nosotros, que es alejarnos, irnos, estar como en huida. Y ese es el desafío nuestro, encontrarnos con aquel que se hace, dirá San Alberto Hurtado, el encontradizo. Estos discípulos tenían flacas ilusiones, pero no tenían esperanza en Jesús. Estaban cerca, pero a la vez distantes. Esto se deja ver claramente porque el estado que los va a invadir a ellos y tal vez a nosotros es la tristeza. Yo quiero hacer algunas apreciaciones respecto a la tristeza porque me parece que justamente es aquello que Jesús se ocupa primeramente, y vamos a recordar, de paso, los dones, los regalos de Jesús resucitado ya entrando en esta tercera semana de Pascua, porque somos duros de entendimiento. Entonces necesitamos volver a recordar, porque hoy Jesús nos vuelve a decir, alégrense. Esta es la primera expresión de Jesús resucitado. Y es cierto que estos discípulos, equivocados, con una fe muy endeble, estaban desconcertados, estaban desalentados, estaban desanimados, estaban frustrados. Todos estos como estados previos van a conformar ese estado general de tristeza que los va a llevar a abandonar a la comunidad. San Ignacio de Loyola nos recuerda que en la vida, cuando el pecado hace presa de nuestro corazón, el pecado siempre nos hace ir de mal y en peor, de peor y en bajando. Entonces, eso que empieza a ser como un desconcierto, nosotros esperábamos, creíamos que este iba a ser el Mesías, tenían una imagen de Jesús conforme a sus necesidades y no la realidad de lo que Jesús era en definitiva. Estaban confundidos y sumidos en ese estado,
perdón, bueno, van a abandonar a la comunidad y van a querer regresar. Entonces ellos no se van a alegrar. Y esta invitación, vuelvo a insistir, es para cada uno de nosotros hoy. Porque uno mira su propia realidad matrimonial, familiar, la entrada en años, una situación de enfermedad, la partida de un ser querido, una situación económica desconcertante, en fin, ese abanico infinito donde el mal puede hacerse presente, y uno reza con devoción, y uno insiste y dice, pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Dónde está Dios? ¿Tengo que seguir encerrado, como esperando que todo se venga abajo y se desmorone? La situación es muy parecida. La palabra de Dios siempre es actual. Pero Jesús no se impone, Jesús se propone. Jesús nos está sirviendo, sale al cruce de nuestro camino hoy, mañana. Ya esta es la tercera semana. Él nos está buscando, el Señor anda solícito por mí. El Señor tiene sed de nosotros. Y así como los discípulos en ese estado de tristeza, ellos abandonan Jerusalén y caminan lentamente, abandonan algo que no hay que hacer cuando las cosas están mal. Esto lo recuerda también San Ignacio de Loyola. En tiempos de desolación no hay que hacer grandes cambios. Dicho en palabras criollas, hay que esperar que pase la tormenta, porque está visto para este gran maestro de la vida interior que cuando el mal ataca, cuando somos presa de un estado de tristeza fuerte, de desconcierto importante, la gran tentación es decir, me separo, me escapo, me voy. No, acá tenemos que aprender porque la palabra de Dios también nos habla a través no solo de lo que Jesús hace y dice, sino también a través del pecado, de los fallos, de los errores tan humanos que aparecen a lo largo de las páginas del Evangelio. Entonces, primera invitación es a la alegría, lo decíamos ya el primer domingo de Pascua, ¿verdad? La segunda, a no tener miedo, y no me cansaré de recordarlo, el demonio, el espíritu del mal, aquel que anda como león rugiente, dice Pedro en su primera carta, buscando a quien devorar, quiere instalar en nosotros, en primer lugar, la tristeza y después el temor, las dudas. Después va a venir la tentación, pero primero busca eso, entonces tenemos que estar muy atentos. El que Jesús haya pronunciado por primera vez, una vez resucitado, alégrense, es una invitación, es una propuesta, el camino es por acá. Y uno podría decir, lo hemos repetido en este tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el fundamento de la alegría en un tiempo como en el que estamos viviendo? Bueno, hay infinitos, pero yo voy a hacer pie en el fundamento primero, que es que Jesús no nos dice, alégrense porque esto va a pasar o se va a terminar. Ya, mañana, y todo va a seguir igual o va a mejorar. No lo sé. Me encantaría poder decirlo, no lo sé. Pero si no es así, Jesús no nos engaña porque nos dice que el fundamento de la alegría, y para no abrir las puertas al temor, es yo estoy con ustedes. Por eso es tan importante que vos y yo, que todos hagamos una experiencia de encuentro con Jesús resucitado. Nuestra fe pasa por ahí, lo recordaba tantas veces Benedicto XVI. Nuestra fe no consiste en un cúmulo de conocimientos o de doctrinas, primeramente, sino en un encuentro personal con Jesús que está vivo, en la oración, y como lo va a recordar este texto hoy, en la palabra de Dios, en la fracción del pan, en la Eucaristía, que hoy recibiremos espiritualmente, en la comunidad, en el ejercicio de la caridad. Jesús nos busca y sale al encuentro de distintas maneras. Entonces, a estar atentos porque en estos discípulos y tal vez en nosotros, la desilusión, la sensación de desamparo, los desánimos, los traumas, los desconciertos, las frustraciones, todo eso puede generar como el caldo de cultivo para que la tristeza se instale en nuestro corazón.
Entonces tenemos que estar atentos, porque ¿qué fue lo que hicieron estos discípulos? Tomados por la tristeza, abandonaron a la comunidad, se separaron, se pusieron en huida y quisieron volver a lo de siempre. Ese encuentro con Jesús, durante el tiempo que los tuvo como discípulos, no significó nada. Eso te puede pasar a vos y me puede pasar a mí. Si yo me armo una idea, una concepción de Jesús equivocada. Y aquí hay algo muy lindo, y es que en esa situación de confusión, es Jesús el que toma la iniciativa. Dios nos amó primero y nos sigue amando primero. Y como conoce la situación que estamos viviendo, Él nos cruza en el camino y nos va a hacer la misma pregunta que les hizo a estos discípulos. ¿De qué hablaban en el camino? Jesús te propone y me propone entrar en oración. Jesús entra en diálogo. Él es el maestro paciente que nos va a explicar la palabra para que arda nuestro corazón. Estos discípulos no llegaron a reconocer en Jesús a este caminante como Jesús, porque sus ojos estaban tapados por la ceguera, por la tristeza. No pudieron ver porque estaban tristes. La alegría nos hace ver más hondo, por eso la alegría también es una misión que tenemos en la vida, que se debe notar en nuestro rostro, en que a pesar de que las cosas puede ser que anden mal, no lo sé, pero tenemos este día para hacer mucho bien y no debemos desaprovechar este día en donde Jesús nos sale al encuentro, nos explica las Escrituras y es lo que estamos haciendo en cada Eucaristía y parte para nosotros el pan. Y allí, mientras este desconcierto entre los dos discípulos se miraron, quisieron mirar a Jesús y ya no estaba. Y dejándolo todo, volvieron corriendo para compartir esa buena noticia con los apóstoles. Habían recuperado la alegría, ya no estaban más presos de la tristeza, porque la tristeza siempre a uno lo pone en huida, en fuga. Uno busca escaparse, uno hace silencio, no hay más diálogo. Fíjense que cuando Jesús les sale al encuentro y habla con ellos, hay algo que en ellos empieza a cambiar. Ese amor que había desaparecido por la tristeza, ahora es un amor, miren qué lindo esto, que invita, le dicen a ese desconocido, quédate con nosotros, que es tarde. Y Jesús no rechaza ninguna invitación y se quedó con ellos. Entonces son esos pequeños gestos. Esta semana, yo se los he dicho el domingo pasado, muy sorprendido por la generosidad que están teniendo con las colaboraciones de distinto tipo. Yo digo, qué maravilla, porque Jesús multiplica lo que ponemos, haciendo referencia a la lectura de la multiplicación de los panes en estos días. Si nosotros tenemos un anuncio convencido porque verdaderamente creemos, yo me encontré con Jesús, creo que Él está vivo, aunque yo la esté pasando mal, y yo me pregunto hoy, ¿qué puedo hacer? Entonces hay gente que llama y dice, bueno, mira, a ver, ¿qué mano podemos dar en la parroquia, en el apoyo escolar? ¿Con qué podemos contribuir? Y yo sé, porque los conozco, que tienen una realidad dura, difícil. No sobra nada. ¿Acaso sí sobra? Sobra confianza en Dios. Sobra amor. Porque el amor, decía la Madre Teresa, siempre se pregunta, ¿y qué más? El verdadero amor no pone límites, nunca dice basta. Y esta es una buena noticia que los discípulos de Emaús no se pudieron guardar. Estaban tan contentos. Y esa alegría los hizo correr. Dicen que la alegría aligera las cargas, así como la tristeza las hace pesadas e insoportables. ¿A qué nos toca a nosotros? Aceptar la invitación de Jesús a la alegría, a no tener miedo, a la paz que insistentemente el domingo pasado Jesús nos regalaba. Esa paz que es distinta a la de este mundo y que en realidad es todo lo que necesitamos.
La misericordia, ese amor que se hace perdón, ese amor que es capaz de compadecerse frente a la necesidad del prójimo. Y hoy otra invitación tan linda a encontrarnos con Jesús, que nos sale al cruce, y nos alienta y nos entusiasma y hace que esa fe vuelva a arder en deseos de reconocer lo que uno puede hacer y hacerlo. Dejar de postergar, de esperar a que termine la cuarentena, que se termine esto, que se termine aquello. Hay mucho bien por hacer y solo tenemos el día de hoy para hacer ese bien. Decirnos que nos queremos, que nos necesitamos, agradecernos mutuamente, ayudarnos, estar presentes y ser valientes como Pedro, como los apóstoles, porque tenemos ese espíritu que recibieron los apóstoles. Y la fe pide valentía, y la fe pide coherencia, y la fe pide testimonio. La fe que no se traduce en un anuncio concreto, a través de mis palabras, pero también a través de mis gestos, la caridad ante todo. El Señor es buen pagador, lo sabemos bien, Él no se deja ganar en generosidad y lo nuestro es dar. Las apariciones de Jesús resucitado significaron para aquellos que se encontraron con el Señor un antes y un después. Estamos en la tercera semana de Pascua, qué lindo sería que pudiéramos respondernos algunas preguntas, se las dejo. Estamos como estos discípulos de Emaús en un viaje de ida, abandonándonos, dejándonos traspasar por la tristeza. ¿Estamos huyendo? ¿O estamos como en ese viaje de regreso, ávidos de poder dar testimonio de nuestra fe? Y eso se nota en la alegría que llevamos en el corazón, porque nos arde ese encuentro que a través de la oración, a través de la caridad, a través de esa comunidad que es la familia o la parroquia, lo que fuera, vivimos. ¿Somos capaces de reconocer a Jesús en la fracción del pan? Todos estamos teniendo que hacer verdaderos actos de fe, hoy comulgando espiritualmente. Yo nunca en mi vida, en estos 17 años de ordenado, escuché tantas veces: ay Padre, ay Cristián, si supieras las ganas, el deseo que tengo de recibir a Jesús en la Eucaristía. Ahora sí me doy cuenta hasta qué punto lo necesito. Bueno, aprovechemos también entonces todavía no, para llenarnos de deseos y compartamos esta fe, porque si hay algo que este mundo verdaderamente mendiga y necesita, es encontrarse con Jesús resucitado. Que el Señor haga crecer nuestra fe, que Él nos transforme en discípulos alegres, valientes y coherentes, y que en esta Eucaristía nos sintamos como aquellos discípulos enviados a hacer de nuestra vida un anuncio de este encuentro con Jesús resucitado.